Nuevamente para todos y para todas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido en esta jornada? Bien, sí, señor. Gracias al Señor, qué bueno, muy buenas tardes. Los que puedan, por favor, colaborar o contribuir para sentirnos más cercanos, pueden encender sus cámaras y siempre será muy apreciado. Tengo por aquí a Jonah, Juan, buenas tardes. Para ustedes, ¿cómo les ha ido? Hola William, ¿cómo estás? Anderson. Jason, nuevamente buenas tardes. Andrea, buenas tardes también para ti. Buenas tardes. Bien, espero que estén pasando una muy buena tarde y que les haya ido excelente en su jornada, Dios mediante. Antes de propiamente iniciar nuestra jornada de hoy, me gustaría comentar. Ayer, nuestra compañera, déjenme que todavía no me recuerdo bien su nombre, Joana, me pasó el listado, me envió el listado de los grupos que ya habían estado conformados. Entonces, ahorita voy a aprovechar un segundo, voy a compartir pantalla. Nosotros en la tarde de ayer ya estuvimos conversando cómo iba a ser la dinámica de nuestro ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Entonces, vamos entonces ahorita a compartir pantalla rápidamente. Ojo, no se vayan a olvidar de colocar sus datos por ahora, nombre completo y número de documento aquí en el chat. Voy a ir leyendo grupo por grupo y por favor, necesito que me confirmen que todo haya quedado correcto. Es decir, que sean las personas que fueron registradas ahí. En teoría no debería haber ningún tipo de problema. ¿Ok? Pero no está de más confirmar esa información. Entonces, yo voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman que cuando ya podamos estarla viendo. ¿Ya podamos estar viendo pantalla? Sí, profe. Ya sé. Excelente, muy bien. Vamos entonces, voy a leer rápidamente los integrantes por... Alguien se le abrió el micrófono sin querer. Los integrantes. Y luego, pues ustedes me confirmarán si, profe, estamos completos, somos todos esos, o algún comentario, alguna novedad. ¿Okay? Bien, tengo por acá, equipo número 1, Andrés Borges, Paula Cárdenas, William Corredor, John Cañón, Jefferson Rodríguez y Erika Rodríguez. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Está correcto el grupo? ¿Están algunos de esos ahorita en sala? Sí, señor. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, señor. Perfecto. Grupo número 2, Edwin Acosta, Anderson Álvarez, Diego Caicedo, Karen García, Lady Garzón, Esteban Beltrán. ¿Está correcto este grupo? Correcto, profe. Sí, perfecto, muchas gracias. Tengo por acá a Juan Alvarado, Paula Álvarez, Kevin Barriga, Ivonne Beltrán, Diego Moreno, Jefferson Parra. ¿Correcto este grupo? Correcto, profe. Excelente. Vamos con el siguiente. Iván Calderón, Andrés Camargo, Diego Cárdenas, Michel Lote, Bernardo Cárdenas, Sebastián Giraldo. ¿Están correctos este equipo? Correcto, profe. Excelente, Sí, muchas gracias. profe. Listo, muchísimas gracias, Bernardo. Tengo por acá a Eduard Heredia, Yuli Infante, Ingrid Lozano, Dalana, creo que se pronunciará así, si no me corrigen, porfa. Dalana González, Daniel Lozano, José Martínez. ¿Está correcto este equipo número 5? Sí, señor, está correcto. Sí, perfecto. Bien, tenemos por acá equipo número 6, Paola Olano, Oscar Torres, Oscar Tobar, Cristian Urrego, Jason Barón y Ángela Buitrago. ¿Correcto equipo número 6? Sí, profe. Excelente, muy bien.
Equipo número 7, Andrés Tobar, Víctor Cuadrado, Manuel Ortiz, Diana Urrea, Juan Valderrama y Susan Velandia. ¿Correcto, equipo número 7? Sí, señor. Excelente, muchas gracias. Tengo por acá Pedro Picón, Jefferson Romero, Jonathan Sánchez, Omar Santos, Aiza, creo que es así, Aiza Sánchez y Juan Suárez. ¿Correcto, equipo número 8? Correcto, profe. Excelente. Equipo número 9. Ojo, en el equipo número 9 solamente tengo registradas 5 personas. ¿Ok? Juan Olarte, Ingrid Orjuela, Erika Perilla, John Ospina, Ángel Guevara. ¿Correcto, equipo número 9? Sí, señor. Perfecto. Y tengo estas 3 personas que hasta ahorita me gustaría que pudiesen integrarse como parte de otros equipos. ¿Listo? Lo digo principalmente, primero por el tiempo de nuestras exposiciones, ¿vale? Segundo, para aligerar siempre el trabajo que vamos a tener dentro de nuestro curso. Recordemos que seamos 3 o seamos 6, como habíamos dicho el primer día de clase, la exigencia va a ser siempre la misma, ¿ok? Si mandamos a hacer 20 planos y somos 3 personas, pues entonces los 20 planos los tienen que responder esas 3 personas. Si son 20 planos, si somos 6 personas el equipo, entonces pues las 6 personas respondemos por esos 20 planos. ¿Ok? Entonces, es mi intención principalmente con esto. Pregunto, ¿está por acá Jordi Cuesta, Gilberto Fajardo y Erika García? ¿Están ahorita en sala? Profe Jordi Cuesta, sí, yo también estoy presente. Jordi, por aquí está Jordi, ajá, está Gilberto y está Erika. Sí, señor. Erika, profe. Sí, señor. Erika y Gilberto, creo que también escuché otra voz diferente. Sí, señor. Sí, perfecto. Pregunto, ¿ustedes les gustaría formar parte de otro equipo? Aunque habíamos acordado equipos de 6 personas, pero para que estos 3 compañeros puedan también tener, digamos, mejor condiciones y ser un poco más equitativo con el peso de los trabajos, yo hago esa pregunta. ¿Ok? Si de pronto, primero, ¿ustedes les gustaría conformar otro equipo? Obviamente tocará uno para cada equipo diferente. Y obviamente si el equipo que piensa recibir estaría de acuerdo en aceptar ese otro compañero. Pregunto rápidamente a estos 3 compañeros, Jordi, Gilberto y Erika. Pues si el trabajo no es muy grande, yo creería que sí, profe. Profe. Pues eso es de grande o pequeño siempre es relativo. Profe. Porque dependiendo a lo mejor la primera actividad no sea de pronto con tanto tiempo, pero a lo mejor la segunda me lleve un poco más de tiempo y obviamente la última, que siempre es la actividad de cierre, la actividad síntesis, siempre lleva el mayor grado de exigencia, el mayor grado de trabajo. Lo digo por ese aspecto, ¿ok? No es que de pronto va a llegar a la mitad del curso, el último, profe, lo que pasa es que eso Pues es no mucho sé trabajo. qué opinan mis compañeros. Profe, Vamos a hacer la pregunta rápidamente. profe, una pregunta. Pues no sé si Erika se quiere hacer en el grupo de nosotros. Somos el grupo 9 y nos hace falta un integrante porque somos 5. El número 9. Sí, profe. No Me sé habla si Andrea, Erika. ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, habla Andrea. Pues Erika estaría bien, pregunta. pero me gustaría que los otros quedaran en un grupo. Ah, no, Sí, claro, es que obviamente pero 2 personas no deberían, porque es muy pocas personas para los trabajos que vamos a hacer. sí, profe, está bien. Gracias, ¿Listo? Vamos a ver, Andrea. vamos a intentar hacer esto rápidamente. Erika está por acá. Vamos a poner ahorita a Erika aquí. ¿Ok? Vamos a quitar esto así y quitamos a Erika por acá. Pregunto de los otros, ya este grupo quedaría completo. ¿Okay? Listo, el equipo número 9 estaría entonces conformado por Juan Olarte, Ingrid Orjuela, Erika Perilla, John Ospina, Erika García y Ángel Guevara. Perfecto.
Sí, profe. Rápidamente pregunto a los 8 equipos que acabamos de nombrar ahorita. Necesitaría 2 equipos, los 2 primeros que salgan, que pudiésemos recibir y acoger cordialmente a Jordi y a Gilberto. Profe, qué pena, nuestro grupo podría acoger a uno de los compañeros. ¿Cuál es tu número de grupo, Andrés? Perdóname. Espérate que no cae en cuenta. Déjame ver un momentico la Uno lista. de los primeritos, ¿te nombre de primerito? Déjame ver. Baja más. Tercero. Iván El Calderón. cuarto. El cuarto, si no estoy mal. El cuarto, aquí. Sí, sí, señor. Sí. Ok, permítame un segundo. Pregunto rápidamente a Jordi y a Gilberto, ¿quién le gustaría trabajar con el equipo número 4? El que primero hable. No, no hay problema, profe. Cualquiera del grupo que Listo, Jordi habló de primero. No hay problema. Listo, vamos aquí un segundo, Jordi. Déjame incluirte aquí. Jordi Cuesta. Ok. Perfecto. Entonces el equipo número 4 es de Iván, Andrés, Diego, Michelle, Jordi, Bernardo y Sebastián. Chico, muchas Y- gracias. Ok, De pronto sí. Muchas gracias. con mucho gusto. Y nos falta otro equipo que acoja, por favor, a nuestro compañero Gilberto Fajardo. Profe, pues no sé si mi grupo está de acuerdo. Te habla Karen García. Hola, No Karen. sé. El número 2 creo que es este. Sí. Sí. Rápidamente, algunos de los otros compañeros que estén acá. Yo no tengo problema. ¿Habrá algún problema? ¿No? A la No una, hay problema. como si fuera una subasta. No, mentira. Listo. A ver, se me perdió el grupo. Se me fue, perdóname. El número 2 creo que era, ¿cierto? Sí, señor. Profe, el dos. Oh, un segundo aquí. Me tardé tanto. ¿Sí? Perfecto. Gilberto, está por aquí con nosotros, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Gilberto. Entonces Gracias, aquí estás. muchachos. Entonces, el grupo número 2 sería de Edwin, Anderson, Diego, Karen, Lady, Gilberto y Esteban. ¿Perfecto? Sí, profe. Excelente. Entonces, Dios mediante, intentaré hacer mi mayor y mejor esfuerzo, no prometo nada, pero lo intentaré, en pasarle hoy la información. Si en caso tal no, entonces en el transcurso de mañana viernes, después de las 10 de la mañana, que termino con sus compañeros de la mañana, entonces empezaré a enviar este documento, creo que utilizaré este mismo, y les colocaré aquí al ladito el nombre del arquitecto con quien vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces ya sabemos, necesitamos primeramente investigar una breve biografía del arquitecto, buscar cuáles son sus obras más emblemáticas y seleccionar una. Mi sugerencia, busquen aquella edificación o aquel proyecto del cual consigan más información. ¿Okay? Habrán algunos que a lo mejor sean proyectos más discretos, a lo mejor hayan otros que sean proyectos más significativos, hayan más fotografías, hayan más planos, hayan más comentarios en internet, etcétera. Entonces, mi sugerencia es intentemos buscar o seleccionar la edificación que consideremos tiene mucho mayor bibliografía o información por internet. Entonces, vamos a tomar esa edificación, vamos a hacer una descripción de esa edificación, dónde está construida, de pronto quiénes son los dueños o quiénes demandaron hacer esa edificación, cuál es el uso, su función, toda la información concerniente a esa edificación. Luego haremos lo correspondiente a un análisis formal partiendo de la información que estudiemos, Dios mediante, en la sesión de hoy, un análisis espacial y de organización de espacios o circulaciones también, y eso vamos a complementarlo dentro de toda nuestra presentación completa. Habíamos dicho ayer que por lo menos nos deberían salir unas 9 láminas
bueno, 10 si contamos la bibliografía que no debe faltar. ¿Listo? Unas 10 láminas incluyendo la bibliografía. Lámina número 1, la presentación del equipo, la presentación donde aparezca el nombre de ustedes, nombre de la universidad, el nombre de la materia, del profe. Lámina número 2, la breve biografía del arquitecto. Lámina número 3, descripción breve de la edificación. Láminas 4, 5 y 6, descripción formal. Láminas 7, 8 y 9, descripción espacial de circulación también. Y la última la dejamos para la bibliografía. Todas las fuentes que ustedes van a llegar a utilizar para la construcción de su trabajo, por favor, todo debemos escribirlo. Intentemos que no sean páginas de pronto como Wikipedia, no es porque sea mala, sino porque una wiki propiamente es un lugar donde todo el mundo puede escribir. Es decir, si nosotros estamos suscritos y entramos a una publicación, por ejemplo, nos decir arquitectura, y nosotros entramos en el modo de edición, tenemos la posibilidad de complementar esa información. Entonces, como a veces puede ser un poco subjetiva, a veces desde el punto de vista de la investigación, la podemos tomar como referencia, pero a lo mejor no como una fuente 100% confiable. Entonces, busquemos de pronto el libro, busquemos de pronto la página principal del arquitecto o busquemos de pronto informaciones que ya tengan un mayor peso bibliográfico para entonces sustentar todo nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, para la presentación, ya te doy la palabra, Andrea. Para la presentación, ustedes son libres de escoger si la vamos a hacer en una de PowerPoint, si la vamos a hacer en una presentación de Google, si la vamos a hacer en una presentación online de Prezi, si la vamos a hacer, ustedes deciden el recurso que van a emplear para su presentación. Recomendaciones, creo que ya la habías comentado ayer. Intentemos que la parte textual sea lo mínimo posible. Lo que más debe abundar son imágenes, gráficos, señalizaciones, diagramas, y coloquen siempre palabras claves para que la persona o las personas que vayan a hacer la exposición puedan utilizar esas palabras para recordar sus ideas. No es que vamos a agarrar un texto completo de la página y lo vamos a pegar en la presentación, porque entonces estamos subutilizando esta herramienta de una presentación. ¿Listo? Recordemos que lo que buscamos no es que los invitados a su exposición, es decir, todos nosotros, nos vayamos a dormir en esa presentación. Si es hora de dormir, pues entonces simplemente vamos a la cama y ya apagamos la luz y mañana será otro día. No, esa no es la idea. ¿Ok? La idea es que inclusive con el mismo diseño de presentación, ustedes puedan impactar a la persona que está viendo su trabajo. En este caso vamos a hacer cada uno de nosotros. Entonces, que también su presentación sea llamativa, sea impactante, no solamente una hoja blanca con texto negro, porque entonces, no, creo que nos falta seguir profundizando en lo que es en este tipo de recursos, ¿vale? Otra sugerencia, habíamos comentado que podría ser entre 1 a 2 personas las que ustedes mismos vayan a designar para realizar la exposición de su proyecto correspondiente. Mi sugerencia es que esa o esas personas puedan realizar un ensayo. Puede ser entre ustedes, arman una pequeña salita en Zoom, en una llamada de WhatsApp, en una llamada de Messenger, en lo que ustedes quieran, y ustedes de pronto el fin de semana hacen un ensayo rápido, cronometran el tiempo y ustedes mismos le dan la retroalimentación a sus compañeros. Imaginemos que sea Andrea Perilla la que va a exponer por su grupo. Entonces, el resto de tus compañeros, Andrea, mira, lo que pasa es que cuando tú expusiste, estuviste mirando mucho hacia abajo, o estuviste mirando mucho hacia arriba, o dijiste muchas veces, y eso denota cierta inseguridad. Entonces, todos esos tips que ustedes mismos vayan observando para mejorar su presentación, háganselo saber. Recuerden que son un equipo de trabajo, entonces funcionemos como un equipo, ¿vale? Tengo por acá, con la mano levantada, a Andrea. Adelante, Andrea, cuéntanos brevemente. Profe, una pregunta, perdón, Adelante. volverte a preguntar. ¿Será que No me te puedes preocupes. volver a indicar como la orden que nos dijiste de las láminas de presentación Ajá, de la se las voy a exposición? comentar ahorita, sí, pero yo les paso, espero hacerlo Dios mediante mañana.
Si no me da tiempo mañana, porque obviamente tengo ahorita bastante el tiempito apretadito, el fin de semana sin falta ustedes van a tener, ya sea por el chat de WhatsApp, un instructivo detallado de lo que va a ser la evaluación del día martes, ¿ok? Pero les asomo. Lámina número 1 será la presentación, es decir, identificación de la universidad, nombre de la materia, nombre de la carrera, nombre del profesor, nombre de cada uno de ustedes, de pronto una fotografía del arquitecto que vayan a presentar o una pequeña fotografía de la obra que vayan a presentar o ambas, ¿listo? Lámina número 2 sería una breve biografía del arquitecto, algo no muy extenso, no es que en el año de 1855 sus papás se conocieron en la plaza del centro de... No, no hace falta eso, ¿listo? Intentemos ser bastante concretos, concisos, lo más emblemático que ustedes puedan considerar como biografía de la persona. A lo mejor dónde nació, si aún sigue vivo o si ya murió, de pronto dónde estudió, si ha recibido algunos premios, podría ser, si ha participado en algunas exposiciones que hacen a nivel mundial, de pronto todo lo que tenga que ver relacionado con su vida profesional, que no sea muy extenso. Recuerden que tenemos un tiempo limitado. Lo pueden colocar en esa presentación. En la siguiente iría, esa sería la número 3, una descripción de el proyecto que ustedes han seleccionado. ¿Dónde se encuentra ubicado? Ese proyecto se encuentra en la Candelaria, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces colocamos un mapita de pronto de ahí. Es una edificación que funciona con fines religiosos para tales personas. Lo contrataron tales personas en el año tal. Fue construido de pronto entre tal a tal año. Toda la información relativamente técnica que podamos encontrar de la obra lo podemos colocar en esa tercera lámina. En las 4, 5 y 6 deberíamos tener toda la descripción de pronto formal, todo lo que tenga que ver con el estudio de la forma, cómo se observan la composición formal de esa edificación, si observan figuras puras, si se ven figuras complejas, qué tipo de organización se aprecia, son formas de pronto que se aprecian radiales, formas lineales, se observan repeticiones en algo de la fachada, de pronto observamos que existe como que sustracción de sólidos para crear el volumen final, o por el contrario, parece que hubo un sólido puro inicial al cual se le fueron adicionando otros y entonces tuvimos como resultado esa edificación. Toda esa descripción la vamos colocando en esas 3 láminas. Las últimas 3 láminas de contenido sería una descripción espacial y también vamos a meter algo de circulación, cómo se aprecian los espacios dentro de esa edificación. Normalmente podemos utilizar una vista en planta y poder hacer algunos rayoncitos extras, algunas marcas, si de pronto lo hacen con PowerPoint, indicando por dónde es la circulación principal, dónde están los espacios, cómo se van conectando a través de esa circulación. Este está un espacio contiguo a este es un espacio abierto, tiene planos cerrados, es un plano abierto, espacios a doble altura, triple altura, todo ese tipo de descripción. Y en la última, sería la lámina número 10, no debería faltar la bibliografía, es decir, de dónde tomamos la información. Cuando no colocamos bibliografía, damos a entender que todo ha salido de nuestra mente, y a lo mejor no todo ha salido de nuestra mente. Entonces, a lo mejor encontramos algún libro del arquitecto fulanito de tal por internet, empezamos a investigar, tomo la información, el nombre del libro, el año, el autor, de pronto editorial, la información básica para una bibliografía. ¿Listo? De pronto, si sienten la necesidad, podemos extendernos 1 o 2 láminas más. ¿Listo? Por si acaso. Podemos extendernos 1 o 2 láminas más, pero procuremos que no sea mucho porque el tiempo siempre es limitado. Pongamos que si vamos a llegar hasta 12 láminas, en promedio significa que por cada lámina nos vamos a tardar 30 segundos. Entonces tampoco debería ser muy rápido porque entonces el espectador, que seremos nosotros, vamos a estar, listo, y viene la otra, y vamos a estar, y viene la otra, ¿ok? Entonces no es de pronto una forma muy agradable para la persona que va a ver la exposición, ¿listo? Y no olvidemos que cada equipo va a formular una pregunta para el equipo que esté exponiendo. No es que todos le vayamos a preguntar
al mismo equipo, porque entonces se nos va a consumir mucho tiempo. Nosotros seleccionamos al azar, por ejemplo, el equipo de William Corredor, porfa, realícele una pregunta al equipo de Andrea que está haciendo ahorita la exposición. Y dice William, bueno, tomando en consideración, ¿cómo podría decir que bla, bla, bla? Hace su pregunta y pues Andrea, o en todo caso, otro representante del grupo, podría responder rápidamente. Intentemos que no nos vamos a tardar más de 20 o 30 segundos respondiendo. Desafortunadamente nos toca hacer así, bastante cronometradito por el número de participantes que tenemos, pero la idea es poder lograr esta actividad. Siempre es una actividad bastante interesante y nos permite ir abriendo nuestro panorama, nuestra perspectiva, conociendo lo que han hecho otros arquitectos a nivel mundial. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta este momento, compañeros y compañeras? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Yo, profe, Edwin, adelante, Edwin, coméntame rápidamente. Por en la, favor. en la parte de, digamos, donde nos dice que estudiar las formas y lineales de sustracción, sólidos, todo eso es como, o sea, como más o menos lo que nosotros pensemos de esas formas. O sea, Sí, lo que ustedes como equipo empiezan a analizar de una edificación como tal. Ya hoy te vas a dar cuenta que a partir de hoy, perdón, empezaremos a conocer esos nuevos elementos que forman parte de los aspectos formales de una edificación. ¿Listo? Entonces, ya, listo, por profe. ejemplo, tú vas a poder ver cualquier edificación y tú puedes decir, ah, mira, aquí en esta edificación se observa el predominio de la forma cuadrada por tales y tales cosas. Observo que la persona en esta edificación hizo una repetición de su ventana, entonces la colocó a modo de trama. Al principio da la sensación de que esto fue un cubo que fue puro, pero pareciera que en algún momento le hicieron una adición de otra pirámide por aquí y le colocaron un cilindro por la parte de arriba y ahora parece que eso es el resultado final de la edificación. ¿Listo? Ok, profe. Por eso somos Gracias. bastante personas, porque entre todos podemos ir generando esa lluvia de ideas grandes en el proyecto. Perfecto. Listo. Excelente. Gracias. Con mucho gusto. Profe, ¿Algún buenas comentario noches. adicional? Buenas noches, Profe, Sebastián. Sebastián General. Profe, lo que pasa es que pues estoy por acá en Osme, en La Marichuela, y todavía no he podido llegar a mi casa. Y pues tengo un poquito de datos. No sé en qué momento se me desconecte la clase. Tranquilo, Entonces, Sebastián. Porfa, apenas llegue. no vayas a dejar de escribir tu nombre en el chat, porque si de pronto te quedas sin datos y no te puedes volver a conectar, y si yo no veo tu nombre, entonces vas a quedar inasistente. Ok, entonces escribo mi nombre y la cédula en el chat, ¿sí? Sí, por favor. Ajá. Ok, Perfectamente. muchísimas gracias, profe. Qué pena Para servirte. interrumpir. No te preocupes, Sebastián. Adelante. Bien, ¿algún otro comentario hasta ahorita? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, sobre ruedas. Con el nitro encendido, vamos bien. Karen, te veo con la mano levantada. Rápidamente, por favor. Gracias, profe. Quería consultarte si tú vas a habilitar, no sé si de pronto ya lo hayas dicho en algún momento, creo que no. Si vas a habilitar algún espacio para subir la presentación, alguna fecha en específico, algún horario en específico. Sí, eso debería ya quedar habilitado el mismo día martes. Recordemos que, ya te doy la palabra, Jefferson, que la persona o las personas que vayan a realizar la exposición obviamente deben contar con esa presentación en sus equipos, porque esa persona va a compartirles pantallas a cada uno de nosotros, es decir, por esos 6 minutos ustedes van a ser los profesores. ¿Listo? Entonces, ustedes van a compartir sus pantallas, yo los voy a habilitar por acá. Ustedes van a ir pasando toda su presentación, van explicando, si tienen que hacer anotaciones, pues hacen anotaciones en pantalla. Por eso, mi sugerencia, practicar o ensayar la presentación antes del día, para que todo nos salga siempre sobre ruedas. Y luego, ese mismo día, yo les digo, bueno, compañeros, ya en la plataforma está la casilla habilitada para subir la tarea y un representante por equipo, ustedes mismos lo pueden delegar. Si existe un delegado por equipo, pues me parece excelente. Esa persona
en nombre de todo el equipo, sube la tarea. Yo me limito a corregirla, a hacer alguna retroalimentación que pueda encontrar al respecto. Le coloco la calificación y obviamente va a ser la calificación para todos. ¿Perfecto? Gracias, sí, señor. Excelente. Jefferson, brevemente, por favor, que te veo con la mano levantada. Sí, profe, una consulta. Bueno, dos y son de forma. La primera es, como para evitar un tema que nos pasó en la clase pasada, Sí, señor. para la exposición, ¿es necesario que todos hablen o si por decisión se toma que una sola persona lo haga, lo puede hacer? O sea, no solo la subida del reporte, sino no. La preparan Sí, por tres eso. y tres personas dicen para que, como es poquito tiempo, pues que tres hagamos la exposición. Sí, por eso yo les dije que vemos que en algunos casos somos equipos de 6 personas, en otros hicimos la excepción, somos equipos de 7 personas, para que no vaya a quedar de pronto esos pocos compañeros con más desventaja. Por eso les dije, puede ser una persona, un delegado por equipo, cuanto mucho 2 personas por equipo. Que a lo Perfecto. mejor la primera persona pueda decir la primera parte de la exposición y luego le dé el pase a la otra persona finalice y listo. O ustedes deciden, puede ser una sola persona. Perfecto. ¿Listo? Y el segundo Hasta ahorita. punto, Ok. el segundo punto sí es netamente de asistencia. Todos los días tenemos que poner nuestro nombre y nuestro número de cédula. Es que Hasta el ahorita primer, sí. Hasta sí, ahorita yo sí. asistí ayer, pero el primer día sí asistí y no sabía que había que poner el número de cédula. Ok. Hasta ahorita sí, Jefferson. Tengo pensado a ver si este fin de semana pudiese hacer algo como la base de datos que yo les pasé, creo que fue ayer, si no estoy mal, pero que sea para asistencia. Es decir, que solamente tenga la casilla, nombre y cédula, ustedes envían y ya con eso podemos asentar la asistencia de cada uno. Ok, vale. ¿Listo? Perfecto. Pero eso Dios mediante creo que me va a dar oportunidad de hacerlo este fin de semana. Bien. ¿Algún otro comentario hasta ahorita? ¿Algo adicional que de pronto quisiéramos aclarar, aprovechar el espacio? Bien. Listo. Vamos entonces a iniciar con nuestro contenido de la sesión de hoy. Si de pronto no nos alcanza todo el resto de la hora de clase para ver todos los 2 puntos, lo que corresponde a forma y a espacio, no importa. Hacemos el corte hasta donde quedemos, continuamos mañana mismo y lo conectamos con el tema que también corresponde mañana, que tampoco es muy extenso que digamos. ¿Listo? Entonces, no nos preocupemos por eso. Bien, iniciando entonces con nuestra temática. Hoy que vamos a arrancar estudiando la forma y espacio, me gustaría lanzar rápidamente esta pregunta. Cuando alguien de pronto, imagínense que están por la calle y hay un reportero del canal X, no sé si existe un canal X, y les dice, ay, tenemos una entrevista para el canal X a un programa que estamos haciendo. Usted de pronto podría describirnos para usted qué es la forma. ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Para ustedes, ¿qué sería la forma o qué es la forma? ¿O cómo podríamos describir la forma? ¿Cómo se nos ocurre? Podemos ir levantando nuestras manos en el chat. Andrea, adelante. Tienes la palabra, Andrea. La percepción de un objeto, cómo percibo un objeto. Podría ser, creo que sí, podría haber algo de ahí, ¿cierto? Ajá. ¿Qué más podría ser para ustedes forma? Si alguien de pronto le pregunta en la calle, oye, ¿será que de pronto tú me puedes decir qué es la forma? Diego, adelante. Gracias, profe. La forma es como la morfología de una cosa, ¿no? Es como, Ajá. la puede definir la silueta, la puede definir el color, pero en general es como esa identidad que visualmente podemos captar, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. A ver, tengo por acá a William. William, adelante. Pues, como lo decía Diego, es la materialidad en sí de algo. ¿Cómo así la materialidad? De pronto. La figura en sí, o sea, Sí, lo que uno ve y percibe. Okay.
Ok, podría ser como la figura, lo que uno percibe de pronto por la vista. Erika, adelante. ¿Qué sería para ti la forma? ¿O cómo podrías describirla una forma? Pues digamos que yo hice como un curso de diseño interior y hablaba que la forma era como el objeto. Y también lo definía con el fondo, que digamos, le dan protagonismo al objeto, que puede ser un producto o puede ser un mueble. Y pues digamos, en el exterior me imagino que tiene que ver con la forma del edificio. Sí, O una podríamos decirlo. como una escultura también podría ser, no sé. Ok, podría ser. Excelente. Gracias, Erika. Brevemente, por acá, Oscar. Adelante, Oscar. Hola, profe. Pues yo pienso que puede ser la estructura de un objeto o, sí, la estructura contemplando sus dimensiones, sus diferentes tipos de vista o percepciones. Ok, perfecto. Muy bien. Esteban, adelante. Brevemente, por favor. Steven, profe. Ay, Steven, lo que pasa es que veo ahí en el chat, Steven. Perdóname. Sí, es que así se escribe. Perdón, listo. Sí, una figura o un cuerpo situado en el espacio. Ok, Como, por sí, ejemplo, podría ser. sí, También. como materia o muchas otras cosas más. Cuando de pronto alguien a ustedes le dice, oye, ¿sabes que acabo de encontrarme algo? Lo vi ahorita así, de pronto de reojo, no lo distinguí, pero tenía forma cuadrada. Cuando de pronto escuchamos ese tipo de expresiones y lo tomamos en cuenta en función a un contexto, ¿qué puede ser lo primero que se nos venga a la mente? Una forma. Sí, si de Sí, es pronto un yo cuadrado, vengo y un voy cubo. caminando en la calle, sí, y les dije, ay, mira, acabo de ver algo, pero ya se me fue y tenía como una forma cuadrada. ¿Qué podría Un ser para cubo, usted? profe, un cubo. ¿Un cubo? Sí, correcto. Karen, de pronto, Pedro también. Cuadrado. Más por Sí. un volumen, una masa. ¿Qué objeto de pronto podría ser? ¿Se les ocurre? ¿Una baldosa? Un dado. Podría ser. Sí, una Un baldosa. dado. O de pronto alguien diga, uy, creo que ahorita vi algo por ahí por el cielo y tenía como una forma circular. ¿Qué podría ser en ese instante para ustedes? ¿Qué es lo primero que se les va a venir a la mente? Un Un ovni, ovni. pues claro. Un ovni. Sí. Una rueda. Una rueda, sí, podría ser. ¿Qué otra cosa de pronto puede estar pasando por el cielo? Un No sé. globo. Un globo, listo. Un frisbee. Enseguida, o un frisbee, es cierto. Una Enseguida esfera, ¿no? nuestra mente, en función al contexto, empieza a asociar con elementos que de pronto puedan ser más sencillos o más conocidos. Eso normalmente lo hace nuestra mente. Cuando de pronto yo vengo y les digo, ¿han visto alguna fotografía de las pirámides de Giza? A lo mejor la gran mayoría dirá, sí, profe, o en una película, o en un libro, o por internet, o de pronto donde sea. Y si le hago la siguiente pregunta, ¿con qué forma geométrica ustedes pudiesen definir o identificar o asociar esa pirámide de Egipto? ¿Con qué figura de pronto me dirían? Triángulo. Con un triángulo. Prisma. Sí, señor, ajá, con de pronto... Con un prisma. De pronto no. Prisma, profe. Porque la particularidad del prisma es que todas las caras son rectángulos. Entonces, no, la base sí puede variar. La base puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, pero las caras siempre son rectángulos. Esa es la particularidad. ¿Listo? Pero no importa. Pero entonces empezamos a hacer esa asociación casi que de manera inconsciente. Nosotros a veces a nuestro alrededor vamos observando elementos y enseguida podemos ir como que abstrayendo cierta silueta o cierta forma que para nosotros es más o menos distintiva o representativa de lo que sería ya nuestras formas conocidas. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué formas a lo mejor podemos identificar en mi fondo de pantalla que tengo aquí del Zoom? Entonces ahí empezarán a decir, profe, yo creo que hay como un rectángulo, yo creo que hay como un cuadrado, yo creo que hay como tales cosas, ahí hay como tal cosa. ¿Listo? Enseguida empezamos a hacer esa abstracción en nuestra mente de aquel elemento que puede ser a lo mejor un poco complejo o a lo mejor de pronto más abstracto en elementos mucho más simples y conocidos por nosotros. Hoy vamos a arrancar entonces, comparto pantalla, porfa, me confirman que ya podamos estar viendo la pantalla.
Sí, señor. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Lo referido a la forma. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que nos comenta por aquí nuestro compañero autor de la forma. Dice que la forma es un término amplio que encierra diversos significados. Puede referirse a una apariencia externa reconocible, como sería la de una silla o la de un cuerpo humano, que en ella se sienta. También cabe que aluda a un estado particular en el que algo actúa o se revela por sí, como por ejemplo al hablar del agua o del hielo o del vapor. Enseguida, como que nuestra mente va haciendo ciertas conexiones neuronales para ir buscando significado de los elementos. En el arte y en el diseño se emplea a menudo para denotar la estructura formal de la obra. Creo que uno de los compañeros también hablaba con respecto a este punto. La manera de disponer y de coordinar elementos y partes de una composición para producir una imagen coherente. Una forma, digamos, posee ciertas características, podemos decirlo así, o como las menciona aquí el autor, ciertas propiedades que normalmente ellas suelen ser visibles para nosotros en gran parte, y que van siendo distintivas de dicha forma. Una de las propiedades que podemos encontrar en la forma es el contorno. Este contorno habla principalmente pues, de la característica que es distintiva a la forma. Si nosotros vemos la ilustración de la izquierda, que es un cubo, pudiésemos a lo mejor extraer un contorno cuadrado para este elemento. Si vemos la pirámide que está en el medio, a lo mejor empezamos a extraer un contorno triangular de este elemento sólido. O si de pronto vemos el de al lado, que a lo mejor posea una esfera, de la esfera empezamos a extraer una circunferencia. Además de nosotros poder reconocer de formas el contorno que puedan tener, podemos identificar en ellas el tamaño. Cuando hablamos de tamaño, directamente estamos hablando de dimensiones, es decir, de las longitudes que pueda tener un elemento o una forma. Empezamos a escuchar términos como la longitud, la anchura, la profundidad, la base, la altura, términos como estos que nos ayudan a empezar a expresar el tamaño. Normalmente, cuando hablamos de tamaño, intentamos compararlo con algo que pueda tener alrededor para entonces nosotros decir algo es más alto que, o es más pequeño que, o es más ancho que, o es más angosto que. Diego, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor, brevemente. ¿Podemos decir que el contorno es lo mismo que la silueta? Podríamos hablar que el contorno sí, podría ser como un sinónimo de silueta. Sí, yo también estaría de acuerdo con eso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de aquí de tamaño, decíamos que casi siempre necesitamos, o a veces lo hacemos hasta inconsciente, compararlo con cosas que tenemos alrededor para poder decir, ah, este objeto es más alto, este objeto es más bajo que, es más ancho que, o es más angosto que. Es lo mismo cuando de pronto, imaginemos que estamos parados uno al ladito del otro. Imaginemos que está Andrea Perilla, está Karen García y está Diana Urrea. Están ellas tres y yo estoy al otro ladito y hacemos los cuatro una pequeña hilera. Pregunto brevemente. Andrea, perdóname que te haga la pregunta. ¿Cuál es tu estatura? Perdón. 1,60, profe. 1,60. En el caso de Karen. Karen, ¿cuál es tu estatura? Perdóname. 1,55, profe. 1,55. Diana, ¿cuál es tu estatura? Perdón. 1,53. 1,53. En mi caso yo mido 1,74. Si de pronto yo le pregunto a Cristian Urrego. Cristian, ¿estás por aquí? Sí, profe, qué pena caer. Cristian, tranquilo. De nosotros cuatro, ¿quién es el más alto? ¿O la más alta? ¿La persona más alta? ¿Contando mi estatura? No, las cuatro personas de ahorita del ejemplo. Andrea, Karen y Diana. Y mi persona. Karen media 1,60. Perdón, Andrea 1,60. Karen 1,55 creo que era. Diana 1,53 y yo 1,74. La suya, profe. Listo. Y de pronto entonces, ¿cuál sería la persona más bajita? La de 1,50. Las La tres. de 53, ajá, que es Diana, sería en este caso.
En este tipo de deducción que acaba de hacer Cristian, Cristian tuvo que de una vez hacer en su mente la comparación de estaturas para poder decir, aunque no lo dijo explícitamente, comparando el profe con Andrea, con Karen y con Diana, veo que el profe tiene la mayor estatura. Si de pronto vimos el otro caso, el de la menor estatura en caso que es Diana, a Diana la comparé su estatura con la de Karen, con la de Andrea y con la del profe, y veo que entre las cuatro ella es la más bajita. A lo mejor si digo, ¿y quién es el más ancho? A lo mejor, profe, usted es el más ancho de ustedes cuatro. ¿Listo? No, mentira, estoy diciendo bueno. Pero, por lo general, siempre cuando hablamos de tamaño, intentamos hacer esa comparación con algo que pueda tener alrededor. Si el elemento está solito, pues difícilmente pudiésemos hablar que algo es alto o es bajo, porque de pronto a lo mejor no encontramos algo con que pudiésemos comparar. ¿Okay? Bien, otro elemento característico de la forma tendríamos por acá el color. Con respecto al color nos dicen por acá, es el matiz, intensidad y el valor de tono que posee la superficie de una forma. El color es el atributo que con más evidencia distingue una forma de su propio entorno e influye en el valor visual de la misma. Nosotros observamos que alrededor el color normalmente está presente en todo lo que nos rodea. Aunque desde el punto de vista óptico dicen que pues el color viene como algo que va interpretando la vista con respecto a la luz y que refleja sobre los objetos y vamos observando los colores. ¿Okay? Pero entonces podemos darnos cuenta que los elementos que están a todo alrededor nuestro poseen siempre colores específicos. Uno, a lo mejor son colores artificiales impuestos por el hombre, a lo mejor otros serán elementos, colores de la propia naturaleza o del propio material, como por ejemplo, si estamos en una obra y vemos el vaciado de concreto de una columna, al final, cuando removemos el encofrado, observamos que ese resultado es una columna de pronto de un color gris. ¿Listo? Porque es el color característico de ese material. A lo mejor al final eso lo van a empañetar, lo van a pintar o lo van a forrar de alguna otra cosa, pero el color natural que posee el objeto es de una tonalidad específica. Encontramos también la textura. Cuando hablamos de pronto de textura, nos comenta que es la característica superficial de la forma. Normalmente, pues para nosotros percibir la textura es suficiente con poder observar o poder tocar la superficie del objeto. Nosotros nos damos cuenta que encontramos como dos tipos de textura, una textura que es visual y una textura que es táctil como tal, es decir, aquella que se percibe por el sentido del tacto como tal, valga la redundancia. Por ejemplo, si alguno de nosotros dice, lo que pasa es que ayer forré mi habitación casualmente con un papel tapiz de madera. ¿Listo? Cuando nosotros entramos en esa habitación nueva, recién decorada, observamos que el papel tapiz es de madera. Nuestra mente enseguida empieza a asociar esa imagen con lo que es el material en sí. Y enseguida podemos intuir cómo se debería sentir una madera. Resulta que cuando nosotros acercamos la mano a esa superficie, es un simplemente papel impreso, es decir, es una superficie lisa, es una textura lisa. Aunque tenga una textura visual, de una manera perceptiva en cuanto al tacto, es completamente lisa. En cambio, si volvemos de pronto al ejemplo de la columna de concreto, al quitarle el encofrado y decidimos pasarle la mano, observamos que la superficie creo que debería estar bastante rugosa. Entonces, además de, en el caso de la columna, observarse una textura de pronto de granos, de partículas, cuando nosotros pasamos la mano, también podemos percibir con nuestras manos, con nuestro tacto, que tiene una textura en particular. No siempre los objetos tienen los dos tipos de textura. Hay algunos que a lo mejor tengan una textura visual, pero no táctil. Otros a lo mejor puedan que tenga táctil, pero no se aprecie mucho la visual. Y habrán otros que a lo mejor encontremos las dos combinadas. Otro elemento que va dentro de las propiedades visuales de la forma es la posición. En este caso, pues hablamos de localización de una forma respecto al entorno o con respecto al campo visual. Cuando nosotros hablamos de posición,
parecido a cuando estábamos hablando del tamaño, a veces logramos observar qué es lo que tiene alrededor para entonces identificar, como dice su nombre, la ubicación o la posición de un objeto. Casi siempre hacemos o indicamos esa posición con respecto a algo. Por ejemplo, que yo diga, Andrea está a la derecha de Karen, Diana está a la izquierda de Andrea, el profe está a la izquierda de Diana. ¿Listo? Enseguida nosotros en nuestra mente empezamos como a ir moviendo fichas para ver cuál es la posición que tiene cada uno. Cuando hablamos de posición, normalmente empezamos a asociarlo también con elementos que vayan teniendo alrededor. Hablamos también de orientación. En este caso es la posición de la forma con respecto a un plano de sustentación o también podría ser a sus puntos cardinales o al observador. En este caso, cuando hablamos de orientación, uno de los grandes puntos que podemos meter en este tópico podría ser los puntos cardinales. Entonces, tenemos de pronto una edificación, un centro comercial, un objeto, una plaza o lo que sea, y podemos decir, esta edificación, su fachada frontal apunta hacia el este, su fachada posterior apunta hacia el oeste, su fachada lateral derecha apunta hacia el norte y la última apunta hacia el sur. Enseguida nosotros le damos la orientación que en este caso, con respecto a los puntos cardinales, podemos expresar de un objeto. O de pronto poder decir, este objeto yo lo veo enfrente de mí, veo que está a mi derecha o a mi izquierda. Empezamos a mezclarlo un poquitico con posición, pero vamos identificando propiamente la orientación que va teniendo un objeto. Por último tenemos la inercia visual. Cuando hablamos propiamente de inercia, hablaríamos de como ese grado de estabilidad o cómo nosotros podemos percibir la estabilidad de un objeto como tal. En el caso de la ilustración de la izquierda, por ejemplo pudiésemos percibir que este cubo está primero apoyado en uno de sus caras y además el plano que lo sustenta parece que fuera un plano horizontal. Cuando nosotros observamos este ejemplo, pudiésemos intuir o pudiésemos percibir que este cubo se aprecia bastante estable en función a cómo está cimentado. A diferencia de pronto estos dos. Observamos que en el caso de la izquierda, el cubo parece que estuviese apoyado en uno de sus vértices. Es decir, como si de pronto alguien agarrara un dado y le diera vuelta al dado y el dado empieza a girar en torno a un vértice. Vemos que ese objeto, al estar apoyado sobre un vértice, se aprecia como algo inestable. Parece que en algún momento, tarde o temprano, parece que se fuera a caer. Lo mismo puede ocurrir desde la misma percepción que nosotros tenemos cuando un objeto, en este caso el mismo cubo, estaría apoyado sobre una de sus aristas. Cuando observamos que ese elemento está apoyado sobre esa parte del sólido, entonces decimos, uy, en algún momento como que se va a ir a la derecha o a la izquierda y creo que en algún momento se va a caer. Entonces, este tipo de efectos es el que está referido a la inercia visual. Es decir, ¿cuál es ese grado de estabilidad que nosotros podemos percibir de una forma como tal? Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta con respecto a esta primera parte de las propiedades visuales de la forma? ¿Algún comentario adicional? Sí, sí, un punto. Profe, vas a hablar, Iván, dale. Ajá, Iván, a ver, tienes la manito levantada. Coméntanos, Iván, brevemente, por favor. Profe, una pregunta, en la orientación uno también se puede ubicar por alguna parte principal, una avenida principal, un edificio que esté... Claro, porque no solamente ocurre con los puntos cardinales, sino a cómo el observador vaya a estar visualizando lo que va teniendo. De pronto, si tú estás en una avenida principal, puedes decirle, acuérdate que debes caminar 5 calles más hacia el norte y debes caminar siempre apuntando
hacia la montaña. Entonces, en este caso, vamos dándole un sentido de orientación a nuestra explicación. Ok. Excelente. De pronto, a veces, a mí me ha pasado muchísimas veces cuando hay compañeros que están por ahí por en la avenida Caracas y necesitan ir hacia la carrera séptima y yo les digo, y de pronto que no conozcan mucho por ahí, les digo, tú ve caminando, subiendo la carretera como si te fueras a encontrar con la montaña. Enseguida intento darle ese sentido de orientación, un punto de referencia que él pueda observar con claridad y enseguida, listo. O a lo contrario, camina manteniendo siempre a tu espalda la montaña. Y ahí camina 5 cuadras y te darás cuenta que llegarás a tu destino, como si fuera un güey todo ahí medio feo. Llegar a Monserrate. Ok, llegamos a Monserrate. Ok, entonces ese tipo de forma de explicación la hacemos a través de la orientación. Jason, ¿ibas a comentar algo ahorita rápidamente, por favor? Ah, sí, profe, que si la inercia visual tenía que ver algo con el desequilibrio o algo así, porque me genera como inestabilidad o algo así. Sí, sí tiene Es que ver una un poco con percepción. desequilibrio, sí, porque nuestra mente ya sabe que normalmente un plano estable es un plano horizontal. Ya nuestra percepción siempre tiene eso en mente. Cuando empezamos a observar, inclusive, que este elemento no esté de esta manera, sino que el objeto sea este, pongamos el caso, pero que la superficie sea una superficie inclinada, enseguida para nosotros da la sensación de que esto estuviese moviéndose así. Es decir, como si esto estuviera de esta manera. Nada más con cambiar esa posición del plano horizontal o el plano base, enseguida nuestra percepción empieza a cambiar del objeto como tal. Veo por acá con la mano levantada a Andrea. Adelante, Andrea, coméntanos brevemente, por favor. Profe, digamos que todo lo que tú nos estás explicando es lo que también vamos a exponer, ¿cierto? En el caso del que estaba hablando ahorita el compañero de la inercia, podemos hablar, por ejemplo, como la Torre de Pisa o algo así, de pronto si nos tocara exponer, digamos, ese sí. proyecto. Sí, exactamente. De pronto de pronto tu equipo les toque trabajar con la torre de Pisa, la torre inclinada de Pisa. Entonces, y de pronto van a empezar a hablar sobre ciertas cualidades que ustedes pueden apreciar de esa forma, pueden decir, bueno, en cuanto a lo que es a la propiedad de la forma que podemos nosotros extraer de esta edificación, pues percibimos que la inercia visual en cuanto a este objeto genera como que mucha inestabilidad porque normalmente nosotros hemos visto que los edificios, en cuanto a la construcción, suelen estar siempre rectos para que todas sus cargas vayan derechitos por todo un efecto que tiene que ver con estructura. Pero cuando observamos esto, que es una torre que está hacia un lado, enseguida como que nos da cierta, no sé, como cierta sensación de que se nos fuera, si nos ponemos a un ladito, a lo mejor y nos colocamos, no sé, yo nunca he estado en la Torre Pisa, pero en algún momento conocerla en persona. ¿Listo? Imaginemos que es esta, la torre. Y nosotros de pronto nos paramos aquí, a lo mejor sentimos que la torre nos va a caer encima. Por el efecto que tiene y sabemos que no se percibe estable, decimos, no, yo creo que a lo mejor si me quedo ahí un ratico, siento que la torre me va a caer encima. O a lo mejor la persona que esté parada aquí y mire hacia acá, sienta que se va a caer. Porque como no existe ese plano vertical, sino que está inclinado, pues obviamente en la misma reacción del cuerpo y lo que la mente ya tiene, digamos en cierta forma, establecido como estable, empieza como que a caerse, a tambalearse y podemos tener esa sensación de que nos fuéramos a caer por acá. Listo, gracias, profe. ¿No? Diana, brevemente, porfa, para pasar al siguiente punto. Profe, aunque eso creo que pasa normalmente con los edificios muy altos cuando uno se para ahí cerquita de ellos, que uno mira hacia el cielo y como pues las nubes se empiezan a mover, uno siente que el edificio se va a caer, ¿no? Sí, a veces pasa con edificios muy altos. Yo creo que eso podría pasar aquí con la Torre de Colpatria, de pronto. Aquella es una de las torres más altas que yo he visto aquí en la ciudad. Si a lo mejor nosotros nos ponemos muy pegaditos
a la pared de la Torre Colpatria y miramos hacia arriba, también por efecto de la perspectiva visual de nosotros, pareciera que esa torre estuviese casi que empezar a caerse encima de nosotros, porque es el efecto también de la perspectiva que tiene nuestro ojo como tal. Y eso normalmente pasa. Entre más alto y nosotros estamos abajo, pues tenemos la sensación de que ese elemento nos fuera a caer encima. ¿Listo? Bien. Veamos entonces por acá lo referido al perfil. Si de pronto yo no lo hubiese, a lo mejor me hubiese anticipado. Si a lo mejor yo les hubiera tapado esto que está acá y les pregunto, la primera ilustración de la izquierda, ¿qué parecería? A lo mejor me dicen, yo creo que esto es como un florero, un jarrón, algo como Una eso. jarrón, sí. Ajá. Si les digo, el del medio, ¿qué podría parecer? Una silueta. Una silueta, de pronto un árbol, un arbusto podría ser. Y de pronto el de la derecha, ¿qué sería? ¿Una estructura? Como una estructura. A lo mejor no sabemos con claridad. Podría ser. ¿Listo? Pero estos elementos, creo que hubo una de las compañeras que mencionó algo al inicio de la clase, que cuando hablábamos de forma, que a veces mucho el fondo de lo que yo estoy viendo influye también en la forma en cómo percibo. Cuando hablamos en este caso de perfil, dice, está referido a la arista perimetral. Cuando hablamos de una arista perimetral, no lo dejen en blanco, es aquella como línea o contorno que se genera alrededor de esta figura. Esto es lo que llamamos normalmente un perfil. Es el medio básico del cual nos servimos para identificar la forma de un objeto, puesto que se observa una línea que separa una forma de su fondo. Es obvio que nuestra percepción del perfil de una forma esté subordinada al grado de contraste visual entre la forma y el fondo. Es decir, entre mayor sea el contraste, es decir, entre los colores sean más distintos, nuestra vista puede percibir más la diferencia entre un objeto y otro. Es como cuando observamos a veces el ejemplo que hay como una figura que es así. Qué mal dibujo. Se supone que tendría que ser el perfil de una cara. Algo así. Y de pronto tenemos el otro lado que es así. Y entonces preguntan, ajá, ¿qué es esto? ¿Son dos caras o es un jarrón? Entonces, dependiendo cómo vaya siendo nuestra percepción entre la figura con el fondo, nosotros podemos decir, no, para mí es un jarrón, no, para mí son dos personas que se están mirando. Entonces, siempre ese grado de contraste puede darnos a nosotros la lectura de un objeto, inclusive sin estar viendo el objeto completamente definido. Por ejemplo, muestro rápidamente esto que está acá. Si yo les paso esta información acá y les hago la pregunta, estos son algunos perfiles de ciudades. ¿Pudiésemos de pronto reconocer alguno de estos? Sí, profe. La primera, Francia. A ver, dice que por aquí la primera, me imagino que es la superior izquierda, ¿cierto? Creo que es esta, Francia. ¿Qué otra más pudiésemos identificar acá? Londres. Londres, ¿cuál sería Londres? Aquí está al lado de Francia. Aquí. ¿Por qué de pronto tú podrías decir que está en Londres? ¿Qué podría ser distintivo para ti? La rueda. El puente, La ¿no? rueda. La que está debajo de Londres puede ser Cali, no sé. No, la de abajo es Brasil. Río de Janeiro. O también. Sí, de pronto Brasil, vamos a poner Río de Janeiro. La de al lado de Brasil es La de Londres puede ser San Francisco ¿Venecia? también. También está Venecia. San Francisco. San Francisco, pongamos de pronto a ver. Londres, San Francisco. Alguien por ahí habló de Venecia. ¿Cuál podría ser de pronto Venecia? La tercera de la fila de izquierda. Esta, Venecia. ¿Por qué de pronto para ti podría ser Venecia? De pronto por el puente y por el barquillo que se ve ahí. Sí, podría ¿Por ser. las góndolas? Por la góndola, ¿cierto? Ok, nos quedan dos de pronto como por saber. la de arriba, puede ser la que va arriba de Esta. Venecia, Taj Mahal, ¿es en la India? La India, vamos a ver si alguien de pronto tiene otra idea, pues podemos escribirla de una vez y ya vemos la respuesta.
La Y India. la última puede ser Barcelona. 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 Barcelona, vamos a verificar, a ver cómo nos da. Ok. Tenemos aquí en Francia, París, tenemos aquí Londres. No era San Francisco, era Londres como tal. El de la India no era India, propiamente Estambul. Río de Janeiro, muy bien, Venecia y Barcelona. Nos damos cuenta que a veces sin ver propiamente el detalle de una edificación, ya simplemente con observar su perfil podemos de pronto intuir, ah, yo creo que es esto. Hay algunos casos en que los perfiles suelen ser bastante conocidos, habrán otros perfiles que a lo mejor sea como que más complejo adivinar porque se parece a otro perfil de otra ciudad en alguna parte del mundo. ¿Listo? Bien. Nosotros podemos encontrar, no solamente en la arquitectura, sino en la geometría también como tal, ciertos perfiles básicos. Podemos encontrar circunferencias, triángulos, pentágonos, hexágonos y otro grupo de polígonos. Hay él creo que es un psicólogo, si no estoy mal, o un doctor llamado Abraham Maslow, que él planteó una teoría que se llama teoría de la Gestalt, y dice por acá, la psicología de la Gestalt afirma que la mente simplifica el entorno visual a fin de comprenderlo, ante una composición cualquiera de formas tendentes a reducir el motivo que abarque nuestro campo de visión a los contornos más elementales y regulares que para nosotros sea posible. Y volvemos al caso de la pirámide de Egipto, por ejemplo, las pirámides en Egipto, que cuando nosotros observamos, enseguida nuestra mente podría extraer figuras triangulares que componen estos sólidos, estas figuras sólidas. Y de pronto ponemos el caso del cubo de compensar que está aquí en Suba, a lo mejor empezamos a extraer de este elemento figuras rectangulares como la forma de abstraer este elemento más complejo en estos elementos más simples. Normalmente nuestra mente se va comportando de esa manera. Es como cuando lo hacíamos al principio, que di el ejemplo, aquí hay algo que pasó volando en el aire y parece que fuera una forma circular. Enseguida nuestra mente empieza a asociar qué formas circulares pueden pasar por el cielo y muchos dijeron, profe, puede ser un frisbee, una pelota, un ovni, no me acuerdo qué otras más respuestas dieron, eran como 5 respuestas, 5 o 6 respuestas. ¿Okay? Enseguida nuestra mente empieza a hacer esa asociación. Veamos rápidamente por acá. Tenemos el círculo, una de las figuras bastante estables que encontramos en la geometría, en la que todos los puntos que conforman esta figura equidistan de un punto central. Normalmente siempre hago la diferenciación entre lo que sería un círculo y una circunferencia. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, nos referimos propiamente a la línea circular que genera esa forma. Y cuando hablamos de círculo, es todo el área interna o toda la superficie interna que tiene una circunferencia. Es decir, a una circunferencia le podemos conocer la longitud, a un círculo le podemos conocer el área. ¿Listo? Solamente para tener la distinción. Tenemos también el triángulo, una figura plana que está compuesta por 3 lados y también 3 ángulos internos. En el caso del cuadrado está conformada por 4 lados. Los 4 lados tienen la característica de que miden exactamente lo mismo y que sus ángulos internos son de 90 grados. En función a esas formas, nosotros también, y a otras formas que van surgiendo, nosotros vamos a ir conociendo o empezando a analizar o a descomponer cómo viene siendo una estructuración, a lo mejor de una edificación, de una planta. Si a lo mejor vemos esta ilustración que está acá, de esta edificación, nos daría de pronto la sensación que estos fuesen como 2 cuadrados que están acá. 2 cuadrados que se están como que intersectando uno con el otro. Más o menos algo así. Y que por dentro tienen una circunferencia y por fuera los rodea otra circunferencia. En cuanto a lo que es esta circunferencia,
dependiendo también a los elementos que podamos observar alrededor de esta, nosotros pudiésemos empezar a intuir qué grado de pronto de estabilidad, de equilibrio o de inestabilidad encontramos en la figura. Por ejemplo, observemos estos primeros, donde hay una circunferencia o un elemento central, un puntico negro, en medio de una circunferencia, pues podemos dar una cualidad de pronto de neutro. Vemos de pronto la siguiente ilustración, como que se percibe estable porque tenemos una circunferencia y abajito, como si a lo mejor alguien soltara una canica o una pelota y después de moverse hacia los lados, llega a posicionarse en este punto, pues entonces pudiésemos intuir o pudiésemos percibir cierto grado de inestabilidad. Observamos de pronto una circunferencia o un puntico negro ubicado aquí a la derecha, pudiésemos detectar en esto algún grado de inestabilidad, porque sentimos que este puntico negro como que en algún momento se va a mover para acá hasta buscar ese punto de estabilidad o de quietud. A lo mejor en esta ilustración, en la última, el observar este punto acá, aunque puede estar en equilibrio, es decir, en algún punto central, puede que nosotros también percibamos que esto en algún momento pueda caerse hasta llegar al último punto donde pueda llegar. Asimismo, observamos las ilustraciones de aquí abajo, cómo podemos ver elementos que se aprecian o se perciben estables, concéntricos, dependiendo la ubicación del plano base, podemos de pronto percibir cierto dinamismo o de pronto que hay, aunque lo llaman aquí como fijo en un lugar, pero que propiamente no está su pieza completa dentro del entorno y pues entonces hay cierta falta de completitud, podríamos llamarla de esa manera. ¿Listo? Damos un segundo más acá adelante, ya voy a mostrar unas ilustraciones. En el caso del triángulo, nos menciona acá, en algún momento cuando yo estudiaba, muchas personas me llegaban a decir, o de pronto que yo decía, lo que pasa es que quiero hacer un diseño con forma triangular. Y enseguida cuando yo decía eso, tenía como una reacción un poquito extraña de compañeros e inclusive de mi profesora. Porque se percibe, no podemos decir que eso es 100% cierto, pero se percibe el triángulo como una figura agresiva, especialmente cuando este tiene ángulos muy agudos. Cuando hablamos de ángulo muy agudo es porque este ángulo que está acá es muy bajito. Cuando encontramos figuras como esta, a lo mejor ahí sí cabe la posibilidad de pensar que esta forma triangular podría apreciarse un poco más agresiva. Sin embargo, cuando observamos un triángulo, de pronto en este caso equilátero, este triángulo denota mucha estabilidad cuando está apoyado sobre uno de sus lados. Cuando vemos el caso opuesto, por ejemplo, esta construcción aquí abajito, esta vista de perfil dice Museo de Arte Moderno en Caracas, Venezuela, de Oscar Niemeyer, como esta edificación parece estar apoyada sobre uno de los vértices, es decir, como si el triángulo estuviese de cabeza. Entonces, enseguida, como que nuestra mente empieza a percibir que esto está como que tambaleándose y no sabe si a lo mejor en algún momento se va a caer hacia la derecha o hacia la izquierda, porque nuestra mente también maneja ciertos principios de estabilidad con respecto a las formas. En cambio, si vemos aquí una vez más unas pirámides de Giza en Egipto, al estar apoyadas sobre, en este caso, una de las caras, porque es una pirámide, ya empezamos a percibir bastante estabilidad en cuanto a esta forma. Lo mismo vamos a observar en este caso con el cuadrado. Cuadrado como una figura de 4 lados, ya lo habíamos comentado, y en esta figura cuadrada dice, representa lo puro y lo racional. A veces, no sé si ustedes han escuchado la expresión cuando alguien le dice, ay, es que tú tienes una mente muy cuadrada. ¿Han escuchado esa expresión de pronto? Sí. Sí, profe. ¿Qué de pronto puede sugerir para ustedes esa expresión? Cuando alguien de pronto les dice, tienes una mente muy cuadrada. ¿Muy rígido?
podría ser muy rígida. Cerrada. Muy sencillo, muy básico. Que todo es igual. Ajá, que a Sí, lo muy mejor no quiere básico. salirse de sus límites y hasta ahí, no quiere ver un poco más allá. Y es A lo mejor rutinario, todo lo mismo. podría ser. ¿Listo? Es una figura estática y neutra, carece de una dirección concreta, en este caso porque tiene 4 lados. El resto de los rectángulos son variaciones de un cuadrado, es decir, cuando observamos un rectángulo es como si a lo mejor agarráramos un cuadrado y empezamos a estirarlo o a encogerlo por uno de sus lados. Edificaciones en función a formas cuadradas encontramos muchísimas en el mundo. Creo que a pesar de sus características, siempre sigue siendo como una de las formas con cierta preferencia para realizar ciertos diseños, específicamente cuando trabajamos con módulos. Así como encontramos figuras básicas, encontramos también sólidos básicos. Por ejemplo, la esfera, la cual podríamos decir que una esfera es como observar una circunferencia a la cual de pronto le amarramos unos cordeles a los extremos y empezamos a darle vuelta. Al momento de darle giro a este elemento plano, se convierte en un elemento sólido, o por lo menos en la forma en que geométricamente lo vamos conociendo, que tiene como resultado una esfera. Hablamos también del cilindro como un sólido también por revolución, con 2 caras circulares, una abajo y una arriba. Su superficie es completamente curva. En el caso del cilindro, podríamos decir que existe un rectángulo, el cual el rectángulo gira sobre uno de sus lados y este proceso de giro nos da la construcción de esta figura. Tenemos también el cono como una figura también por revolución, en la cual tiene una base que es circular y finaliza en una cúspide o en un vértice y tiene también una superficie curva. Podríamos hablar del cono como el elemento que se genera a partir de un triángulo al cual se le hace revolución y en este caso se genera este tipo de construcción. Tenemos también el caso de la pirámide. Pueden haber distintos tipos de pirámides normalmente definidas por la forma de su base. Podemos encontrar pirámides de base triangular, de base cuadrada, de base pentagonal, hexagonal, sea cual sea la sección de la base. Y tenemos el cubo como aquella forma geométrica que consta de la unión de 6 cuadrados, uno al lado de otro, hasta formar esta figura cúbica. Elementos que llevan ese tipo de construcción encontraremos varios en el mundo. Siempre es bueno que en la medida en que vayamos nosotros aprendiendo esta nueva información, empecemos a ir afinando nuestra óptica en todo lo que va pasando alrededor e ir identificando cada una de esas formas, cada uno de esos sólidos y hacer nuestra descomposición formal y geométrica de elementos ya existentes. Ejemplos, de pronto muy básicos, no hay muchos, pero por lo menos nos pueden servir. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos aquí, hablando de pronto de perfiles básicos, estas 2 edificaciones, las cuales pudiésemos empezar a identificar figuras rectangulares que van componiendo esta construcción. Tenemos de pronto esta otra por acá, hablando de circunferencias o curvas en este caso. Parece que la composición inicial de estos elementos han sido puras circunferencias y luego a partir de la transformación de estas formas fue surgiendo poco a poco este museo. En el caso de la derecha encontramos el planetario ubicado en el centro, donde en la parte superior parece que fuera como una especie de casquete esférico, es decir, teníamos una esfera y esa esfera como que la cortamos por la mitad, botamos lo de abajo y nos quedamos con lo de arriba. Al mismo tiempo, observamos cómo esto parece que en algún momento fue concebido como un cilindro, es decir, como una adición de elementos. Tenemos como que un cilindro en la parte más grande e inferior y se le incrusta o se le inserta una esfera y el resultado de esta volumetría podría ser eso. Es decir, a lo mejor para el proceso de diseño
el arquitecto pensó en una primera esfera como lo que es todo la parte de eso, como que lo utilizan para recrear el universo, algo así como eso. Y luego en la parte de abajo tenemos un cilindro, como todo lo que gira alrededor de ese elemento central. Al final, pues ya sabemos, quedó como resultado este tipo de construcción. Perfecto. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario o inquietud que tengamos hasta este instante? Ok, voy a escribir un momentico por el chat. Okay. ¿Algún comentario hasta ahorita, compañeros y compañeras? ¿Vamos bien? No, señor. De mi parte. Bien, profe, bien. Excelente. Bien. Una forma como tal es posible que nosotros entremos en un proceso de transformación. Puede ser una figura plana, puede ser un volumen o un sólido. Cualquier forma, literalmente, sea plano o tridimensional, es susceptible a una deformación. Solo basta con que nosotros como diseñadores empecemos a jugar con cada uno de sus elementos geométricos que lo componen para conseguir construcciones diferentes. Tenemos el primer tipo de transformación y es una transformación dimensional. En este caso, observamos cómo hay un cubo base al cual parece que empezamos a achicarlo y empezamos a reducir sus distancias y al final como que nos quedó otro elemento distinto que parece no tener ningún tipo de relación, pero que parte de la transformación de este cubo inicial. El segundo tipo de transformación que a lo mejor podemos encontrar es la transformación sustractiva o de sustracción. Es decir, hay un elemento al cual nosotros empezamos a quitarle cosas y al final nos queda un elemento nuevo. Por ejemplo, uno de los que a mí siempre puede servir bastante ilustrativo en esto, creo que lo mostramos ayer, la biblioteca en Medellín. ¿Okay? Observemos en este caso. A lo mejor aquí, no puedo decir que esa sea la razón principal o el principio principal, pero es lo que yo podría intuir o percibir de esta forma. A lo mejor esto parece que en algún momento fue como un prisma puro. ¿Listo? Y luego, a través de un proceso de sustracción, el arquitecto o el diseñador empezó a ir cortando o quitándole cosas a este volumen puro para ir consiguiendo un volumen nuevo. En este caso, pues el resultado que se obtuvo para esta Biblioteca España en la ciudad de Medellín. Normalmente, en un proceso de diseño de construcción o de transformación, nosotros empleamos este tipo de transformaciones para lograr elementos nuevos. Tenemos otras que son las transformaciones aditivas, en la cual ocurre el proceso opuesto. Tenemos un elemento base al cual le vamos sumando otros más, por eso tiene o por eso recibe ese nombre. Al final, el resultado es otro elemento nuevo u otro elemento distinto al que nos encontramos inicialmente. Entonces, nos daremos cuenta que a nuestro alrededor, a través de todo el mundo, existirán construcciones que han partido de volúmenes que inicialmente pudieron haber sido puros, pero que a través de la sustracción, adición o transformación dimensional, hemos encontrado o hemos podido visualizar construcciones nuevas con resultados bastante atractivos. Cuando hablamos de transformación dimensional, es decir, cuando empezamos a cambiar de tamaño un objeto, normalmente nosotros empleamos todos los componentes geométricos que pueda tener una forma. Vértices, lados, centros, aristas, para en función a esos elementos que forman parte de la geometría de un objeto,
poder encontrar o poder conseguir transformaciones nuevas. Entonces, a través de ahí podemos ir observando diferentes tipos de edificaciones que las pudiésemos asociar con tales resultados. Perfecto, aquí tenemos unos ejemplos de formaciones aditivas y sustractivas, cómo van surgiendo a medida en que vamos transformando la forma o las formas que tenemos inicialmente. Tenemos entonces dentro de estas formas aditivas o de estas transformaciones ciertos criterios que es bueno siempre conocerlo. Cuando hablamos de estas formas aditivas podemos encontrar ciertas características. Dice por acá, el origen de la forma sustractiva es la extracción de una parte del volumen inicial y de la forma aditiva es la relación o la unión física de una o más formas secundarias. Para que dos formas se agrupen conjuntamente, caben las siguientes posibilidades fundamentales. Tenemos de primero algo llamado la tensión espacial. Cuando escuchamos esto de tensión espacial, pudiésemos nosotros entenderlo como un grado de conexión o magnetismo que existe entre dos volúmenes. Podría ser a través de unas aristas, podría ser a través de sus caras. Es como si dos volúmenes fuesen, digámoslo así, tuviesen cierto grado de conexión, pero que no logran estar pegados, sino que por su proximidad pareciera que se fueran a pegar en algún momento. Esto es lo que nosotros hablamos o conocemos como la tensión espacial. Hablamos otro tipo de conexión llamado contacto arista-arista. Es decir, existen dos volúmenes quienes se están tocando por esa parte de la forma. Si nosotros observamos esto desde un punto de vista o desde una perspectiva, una vista superior, es como si dos cuadrados se estuvieran tocando por sus vértices. Cuando lo vemos de manera tridimensional, este es el resultado. Es posible que dentro de este contacto arista-arista exista otro que sea contacto de arista-cara. Es decir, si tenemos por acá un objeto, puede que el otro tenga este tipo de contacto. Es decir, hay una cara y el otro lo estoy tocando a través de la arista de la figura. Tenemos este otro que es el contacto de cara a cara. Es decir, cuando, como lo dice el nombre, dos caras de un sólido están en contacto completo o de pronto parcial. Como lo vemos en este caso aquí, solo un pedacito de estos dos elementos son los que se están tocando. Hay otra parte que deja de tener conexión, es decir, esto aquí y esta otra parte acá. Tenemos la última, que son los volúmenes maclados, que es básicamente cuando un volumen está penetrando a otro. Es decir, hay como fusión de dos volúmenes. En este caso, habrá un sólido en común o una parte en común entre estos dos volúmenes, este que podría llamarse número 1 y este que podría llamarse número 2. Es decir, hay una parte que es prácticamente común para estos dos. Un segundo. Listo. Hasta ahorita, ¿algún otro comentario con respecto a estas formas aditivas que encontramos? Tensión Profe, yo espacial. tengo una pregunta. Sí, adelante, Ingrid. Pues no es sobre esto, sino que quisiera preguntarle dónde podemos encontrar estas guías con esa información. Este libro lo compartimos el primer día de clase. No sé si de pronto en el chat de ustedes del WhatsApp está ya el libro, no recuerdo Telegram. muy bien. O en la plataforma, permítanme ver si no se me ha cerrado la sesión. Sí, es que estuve mirando en la plataforma, pero yo no lo veo. En Telegram, Aquí. compartieron un ¿Listo? grupo de Si Telegram. quieres, no es necesario unirte, pero puedes buscar aquí. En la plataforma dice, grupo de Telegram para descargar libros y recursos. Puedes Es que ahí me entrar a ese aparecen grupo. hartísimos libros. Sí, pero entonces tú vas a buscar dentro de este chat propiamente y, permítame buscar la página aquí, esta es la página 71. Busca el libro
forma, espacio y orden, y ahí te va a salir el resultado. Vale, gracias. ¿Listo? Con mucho gusto, Ingrid. Excelente. Bien, sigamos hablando nosotros por acá. Perdón. Listo. Dentro de las mismas formas aditivas podemos encontrar cierta manera en cómo estas empiezan a percibirse o a ordenarse. Dice acá, las formas aditivas generadas por un incremento de elementos, es decir, empiezan a repetirse o agregarse otros elementos, generalmente se distinguen por la capacidad de crear o brotar otra tipología formal. En este caso hay unas tipologías que ya podemos encontrar dentro de proyectos, dentro de composiciones, como por ejemplo, tenemos esta primera, forma centralizada. Consisten en cierto número de formas secundarias que se agrupan en torno a otras formas origen, centrales y dominantes. En este caso, el punto del medio, el centro, es el que conserva la mayor importancia o supremacía dentro de todo el diseño que está alrededor. Es decir, lo del medio es lo que más importa y todo lo que está alrededor pasa a un segundo plano porque tiene que ver siempre con el elemento central. Encontramos formas lineales, consisten en formas que se disponen secuencialmente en hilera o fila. Formas lineales podrían ser rectas o podrían ser también en algún momento curvas, ya sea el caso dependiendo en cómo estén dispuestas dichos elementos. Tenemos formas radiales. En este caso, las formas radiales son composiciones basadas en líneas, pero que parecen que del centro empiezan a abrirse hacia el exterior. Es decir, hay un elemento de donde empiezan a irradiar todo lo que va conformando una composición como tal. Tenemos una forma agrupada, ya te doy la palabra, Pedro. Tenemos una forma agrupada. En este caso, puede que encontremos alguna organización relativamente establecida o a lo mejor una composición bastante orgánica de elementos. En este caso, la simple proximidad que encontremos entre estos objetos, entonces nos da como resultado estas formas agrupadas. Tenemos formas en tramas. Responden a formas moduladas cuyos nexos se regulan conforme a una trama tridimensional. No siempre es tridimensional, puede que a veces sea alguna trama bidimensional. En este caso, partimos como de una cuadrícula y en función a esa cuadrícula vamos organizando o vamos haciendo una distribución de formas. Pedro, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Profe, forma radial entraría a ser como forma de caracol. ¿Ahí entraría esa forma? ¿O sería más de proyección? Más bien yo creería como una forma de espiral. No sé si de pronto es esa misma. ¿Pero para qué lo va a votar? Sí, perfecto. ¿Y, ¿Y las formas agrupadas trabajaría con algún orden específico o no entraría al orden? Ahí. No siempre encontramos orden específico. Puede que a lo mejor exista, es decir, algún tipo de organización que no esté dentro de las anteriores, es decir, no sea una trama, es decir, estos elementos no se aprecien como si fueran filas y columnas, sino que tengan otro tipo de constitución, pero que exista proximidad entre ellos. A veces, este tipo de formas agrupadas es fácil identificarlas, por ejemplo, hemos visto de pronto las viviendas en, creo que eso se llama Simón Bolívar, en la montaña, en el cerro. Vemos ciertos elementos que poco a poco, en la medida que fue pasando el tiempo, se han ido agrupando, principalmente como por necesidad habitacional de las personas que han llegado hasta ahí. Las personas de pronto han visto la necesidad, encontraron algún espacio, empezaron y crearon una vivienda. Vieron otro lado, vieron otra posibilidad de construcción, hicieron otra vivienda. Al final, como que encontramos ese sistema agrupado de vivienda. A lo mejor en algunas partes puede que encontremos cierto orden, cierta linealidad, pero si observamos en conjunto parece que fuera la adición o el agrupamiento de diferentes núcleos individuales de vivienda. Es como también lo que ocurre cuando vemos fotografías o videos o películas de Brasil, de Río de Janeiro, y vemos de pronto la favela. Esa parte que se parece muchísimo a lo nuestro, con toda esa composición agrupada.
En algunos casos puede que mantenga algún eje, pero en general siempre se percibe agrupado con poco orden. Entonces tampoco influye la altura No, del elemento. normalmente no, porque puede que a lo mejor eso lo pueda apreciar desde arriba, pero en vertical tengan algún tipo de criterio. No lo sabemos, habría que verlo. Pero a lo mejor también sean simples elementos donde literalmente la altura no influye. Aunque yo no he ido a la parte de Simón Bolívar, pero puede que encontremos viviendas de una planta, vivienda de 2 plantas o viviendas hasta de 3 plantas, o hasta más, no lo sé. Pero normalmente ese tipo de construcción es posible. En ese caso, la altura no influye, porque hay viviendas de pronto más bajitas, viviendas más altas. El único criterio fue el agrupamiento y que apenas llegó alguien, encontró una oportunidad, hizo una pequeña construcción, sea formal o semiformal. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Excelente. Bien, encontramos entonces diferentes ejemplos o casos en los cuales pudiésemos identificar todo este tipo de composiciones. A veces ahora, cuando nos toque salir al exterior y vayamos de pronto por ahí a un parque o recorramos una avenida o estemos en un centro comercial, vamos de pronto a empezar a identificar elementos. Ah, mira, aquí como que estoy viendo cierta repetición de elementos como si fuera una forma lineal. El ver todos estos elementos uno al lado de otro da la sensación de una línea. A veces cuando estamos en una calle o una carretera y vemos esos postes de luz a la orilla de la vía, uno al lado de otro, cuando vemos todo en conjunto, pareciera que estos hicieran una línea recta. O cuando estamos de pronto en una plaza o un parque y vemos ciertos arbustos y los arbustos están dispuestos de cierta forma, la consecución o repetición de esos elementos nos empieza a nosotros a dar una sensación de linealidad. Este tipo de formas lo podemos encontrar en gran parte de construcciones, sea de pronto arquitectónicas, sean urbanísticas, sea de pronto a gran escala, a pequeña escala. Esto es formas de organizaciones bastante comunes que podamos percibir dentro de construcciones. En este caso, ejemplos de construcciones de pronto entre centralizadas y radiales. Habría que ver cómo es el comportamiento de este elemento central. Si este elemento es el que genera el mayor punto de importancia, entonces saber si es radial o si es centralizado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita, compañeros, en lo que hemos estado compartiendo hasta este instante? No, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna otra persona hasta ahorita? Profe, una pregunta. Adelante, Erika. Tienes la palabra. El peso, digamos, en las figuras, digamos, dentro de un círculo, un cuadrado, si yo ubico un punto en un lado o en otro, eso es el peso, ¿sí? ¿O eso no tiene nada que ver? Bueno, a veces cuando hablamos de pronto de peso de una edificación es si esta se aprecia de pronto o no ligera. A veces esta sensación de peso podemos de pronto nosotros extraerla de si una edificación tiene perforaciones, si tiene ventanas o si tiene vano. Cuando de pronto una edificación no tiene, a veces nosotros decimos lo que pasa es que se percibe esta edificación como muy pesada, porque no tiene nada que a lo mejor la haga sentirse más ligera o más libre. De pronto creo que lo que me comentas va más que todo a, estamos en la página 87, a una ilustración que veíamos hace ratico, cuando veíamos unas circunferencias por acá arriba. A ver si lo logro encontrar rápido. No, la pasé mucho. Vamos a ver. Cuando teníamos un elemento dentro de una circunferencia y entonces este empezaba a tener una lectura distinta. Creo que era esta. Creo que me hace más o menos alusión tu pregunta a esta ilustración. Tenemos de pronto un elemento que está dentro de otro, en este caso que es una circunferencia, y dependiendo la posición en la cual lo podamos observar, este puede tener para nosotros una sensación específica.
una sensación de pronto de estabilidad, de inestabilidad, de movimiento, de dinamismo, incluyendo, como habíamos comentado, la ubicación de un plano base. Dependiendo cómo nosotros podamos tener esta ubicación del plano base, pues entonces empezaremos a observar cómo es el resultado de la percepción de este elemento. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señor. Muchísimo gusto. Haremos ya todo por aquí. ¿Algún otro comentario hasta este momento, compañeros? Compañeros y compañeras. Bien, vamos un segundito a ver algo más y vamos a tener que en unos instantes pausar hasta nuestra sesión de mañana para seguir con nuestra temática de forma y espacio. ¿Okay? Bien. Nosotros nos damos cuenta que la forma normalmente siempre va muy enlazada con lo que es el espacio. No sé si de pronto a alguno de ustedes le ha pasado. Yo lo he visto en muchísimas ocasiones. ¿Les ha pasado en algún momento o han llegado a ver que de pronto están en un parque, por decir algo, y luego ustedes dicen, los vamos a hacer una, ¿cómo es que le llamamos a eso? Un picnic, ¿listo? Entonces agarramos y llevamos una especie de tela o una superficie, la extendemos sobre el piso e inmediatamente nuestra mente percibe que ese perímetro en el piso conformado por ese mantel o por esa tela empieza como a crear un microespacio para ustedes. Y de hecho, normalmente nosotros nos sentamos en medio de esa superficie que acabamos de colocar. Siempre la forma va enlazada con lo que es el espacio. Es decir, son dos elementos que siempre van de la mano cuando empezamos a hablar de lo que refiere a un espacio o un elemento, un diseño arquitectónico como tal. Nosotros empezamos a reconocer dentro de lo que es los elementos que van definiendo el espacio, primeramente ese plano horizontal, empezando por un plano base. Y aquí entramos en esa transición entre forma y espacio. Tenemos primeramente este plano base, el cual se encuentra a nivel, como veíamos ahorita en el ejemplo de la tela cuando vamos a hacer un picnic. Inmediatamente esta superficie empieza a sugerir a las personas que estén acá que esto representa un microespacio. Solamente por tener esa caracterización, para las personas que vayan a tener este tipo de actividad recreativa, esto representará un microespacio. Y de pronto ustedes lo verán, que las personas normalmente pretenden quedarse dentro de aquí, de este espacio conformado por este perímetro. Podemos encontrar otros planos horizontales que también nos ayudan a definir un espacio, como por ejemplo un plano base elevado, es decir, cuando está el nivel de piso y este nivel de piso tiene un momento en que hay algo que sobresale para darle cierta importancia. Por ejemplo, permítanme un segundito y ya vamos a ir casi cerrando nuestra sesión de hoy. Por ejemplo, acá, el caso del Centro Comercial Plaza Imperial. Tenemos en este caso el centro comercial, que es básicamente esto, y que existe la creación o la constitución de un plano base elevado, es decir, está por encima del nivel de piso como tal, lo cual ayuda en este tipo de situaciones a darle una importancia a lo que es la edificación como tal. Esta acentuación se hace cada vez más fuerte con la constitución de estos planos horizontales superiores. Estos dos elementos empiezan a intentar dar un proceso de recepción a la persona que va caminando acá y que se aproxima a la entrada del centro comercial. Entonces, es como empezar a abrazar al usuario para que del exterior vaya al interior. Entonces, en este caso, tenemos el uso de un plano base elevado. Tenemos otro ejemplo aquí, Centro Comercial Parque La Colina.
en el cual el plano base principal es el mismo con el plano base que tiene la edificación. Es decir, la edificación no se aprecia ni por encima ni por debajo, es decir, está al mismo nivel. En este tipo de casos, como no hay diferenciación para una jerarquización de acceso, necesitamos crear elementos alternos que nos ayuden a decirle al usuario, fija tu atención por acá, que esta es la entrada principal del centro comercial. Entonces, tenemos esta constitución, parece que fuera como una especie de piel en estructura metálica, dando la sensación de que aquí está pasando algo distinto al resto del centro comercial. De esa misma forma, podemos encontrar un plano base de pronto deprimido, es decir, que está por debajo del nivel de piso como tal. Cuando tenemos este tipo de jerarquización o constitución, lo que pasa aquí adentro se constituye o también es percibido como un microespacio dentro de todo lo que está pasando alrededor. De pronto no sé quiénes conocen el centro comercial Plaza Imperial, no sé de pronto en algún momento que lo hayan visitado, pero dentro de ese centro comercial hay algo, no sé de pronto si tiene algún nombre específico, yo le llamo como una especie de anfiteatro, en la que está el nivel de piso base y luego hay una parte que hay como unas escalinatas, dan la sensación como una especie de teatro griego, algo así más o menos, teatro romano, que a veces lo acondicionan para espectáculos, para ver partidos de fútbol, para ver conciertos, para obras de teatro, presentaciones, entre otras cosas. En ese caso, tenemos un plano base deprimido en la cual es utilizado como otra función distinta al resto de lo que pasa en el centro comercial. Y tenemos por último un plano base, en este caso elevado, lo llaman como un plano predominante, donde solamente con encontrar una superficie horizontal, enseguida el ser humano, nosotros, las personas, empezamos a confinar que dentro o debajo de esa superficie horizontal ocurre otra función distinta. Es como cuando nosotros estamos en alguna parte pública y empezamos a observar ciertos toldos, como cuando hay de pronto jornadas, por decir algo, de vacunación, que es como estamos viendo ahorita. Estos toldos generan la sensación de que aquí adentro ocurre otra función completamente distinta de lo que está pasando al exterior. Entonces, estos planos horizontales, bases o elevados, empiezan a jerarquizar para nosotros ciertos espacios dentro de lo que es el diseño arquitectónico. ¿Listo? Vamos ahorita a hacer una pausa, ¿ok? Vamos a hacer una pausa en cuanto a lo que es este tema ya conectando lo que es la forma con el espacio. Mañana vamos a continuar Dios mediante y también trabajaremos con el siguiente capítulo de las organizaciones espaciales, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, compañeros, en lo que hemos compartido en esta jornada? Edwin, tienes la mano levantada. Coméntanos brevemente, por favor. No, profe, yo le iba a preguntar, usted estaba pasando unas imágenes de unas construcciones y me llamó la atención una que, pues que no nos mostró, pero sí la pasó como una construcción de un cuadro, como cuadra, la que mostró antes de esa. No era esa, sino una que pasó esa. ¿Eso sí es real? Esto, la de la derecha creo que sí es real, la de la izquierda no. No, esta sí. Sí, que la de veo la eso izquierda como... ahorita es como una propuesta, según leí en el artículo. Es una propuesta, es una como una especie de vivienda. La oficina o el grupo de arquitectos, creo que se llama así, Atelier 8000, vivienda destinada a un albergue en la alta montaña. Pero yo supongo que pues le dan esa forma a la fachada, pero internamente todo tiene que ser Es horizontal, pues, sí, a nivel. Sí, señor. De hecho, si quieres de pronto, puedes anotar el nombre. Igual esta presentación está en la plataforma, por si acaso quieren descargarla, ¿ok? Esta presentación está en la plataforma y también está ay, perdón, el compartir. Y de pronto está esta otra, que es como una especie de resumen de lo que hasta ahorita hemos estado trabajando. Forma y espacio, hay como una especie de como mapa conceptual, algo así, de lo que hemos trabajado hasta ahorita. Me parece bastante bueno y por eso decidí ponerlos en la plataforma también.
¿sí? Por si Vale, acaso quieren descargar. Pero puedes investigar acerca de esa edificación, a mí me pareció muy interesante, y enseguida me vino lo mismo que tú dijiste, ¿cómo será por dentro? Y enseguida vi unas fotografías por dentro, y en efecto, si son planos horizontales donde la gente se sienta, donde la gente come, que es horizontal. Bueno, profe, sí, es que se ve como toda extraña. Ajá. Enseguida, lo que estábamos hablando, el no estar sustentado sobre alguno de esos planos base genera para nosotros cierta inestabilidad, como que algo como que parece que no estuviera muy bien a simple vista, hasta que entramos y obviamente adentro es completamente diferente. Perfecto. Vale. Bien. Bueno, hagamos una pausa por ahorita. Nos encontraremos nuevamente mañana viernes a las 6 de la tarde. Porfa, seamos puntuales a nuestra hora de entrada para que podamos aprovechar todo el tiempo posible de nuestra hora. Los sigo animando a seguir investigando y leyendo los capítulos que estamos trabajando ahora y los que trabajaremos mañana. Recuerden que todo esto formará parte del análisis que vayamos haciendo del arquitecto que se nos asignará, Dios mediante, a más tardar mañana. ¿Listo? Bien. Nos encontramos nuevamente mañana viernes. Les deseo a todos una feliz jornada de la noche, una buena clase en la que sigue ahorita. Cuídense muchísimo y muchas bendiciones para todos ustedes. Será hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Con mucho gusto para servirle.